Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa sobre producción porcina les proponemos precisamente ver cómo la ciencia está enfocada en las afecciones respiratorias. Formando parte del sistema respiratorio de los cerdos está la microbiota, un conjunto de microorganismos que se encuentran generalmente asociados a tejidos sanos, como la piel o mucosas del cuerpo del animal. Estos microorganismos, frecuentemente encontrados en varias partes del cuerpo, en individuos sanos, ayudan en la digestión del alimento, producen vitaminas y protegen contra la colonización de otros microorganismos que pueden ser generadores de enfermedades. La microbiota es lo que antes todos llamábamos la flora de forma inadecuada, pero que ahora el nombre adecuado sería microbiota. Son todas las bacterias que tenemos en distintas superficies de los órganos y los que viven con nosotros, bacterias normalmente beneficiosas. Muy conocida es la digestiva, la microbiota digestiva, y está compuesta, ya te digo, por bacterias normalmente beneficiosas. La microbiota de los cerdos está siendo ampliamente estudiada. El cerdo es considerado un modelo clínicamente relevante para estudiar los factores que influyen en el desarrollo de afecciones del sistema gastrointestinal e inmunológico de esos animales. Normalmente están afectando temas de nutrición y también temas de inmunidad y de mantenimiento de la salud. Por eso son muy importantes y también ahora ha cogido mucha fuerza el tema de probióticos o prebióticos para favorecer estas bacterias beneficiosas. Con el objeto de caracterizar la microbiota de los cerdos, han surgido diversos estudios en los últimos años que han permitido observar que la composición de la microbiota podría influenciar en el desarrollo de diversas enfermedades. La microbiota en los porcinos se encuentra en el sistema digestivo, como también en el tracto respiratorio. La más conocida es la digestiva, porque todos sabemos en las heces, todo el canal digestivo, pero también lo encontramos en el tracto respiratorio superior. Nosotros estudiamos, por ejemplo, en la cavidad nasal, que es la vía de entrada de los patógenos respiratorios, pero también puedes tener en la piel o en el tracto genital, por ejemplo. Sería otros sitios. Durante los últimos años se han incrementado los estudios acerca de la microbiota debido a las nuevas tecnologías de secuenciación de nueva generación. Estas herramientas permiten determinar la composición global de la microbiota en un sitio particular del cuerpo, sin la necesidad de aislar los microorganismos. Es un aspecto que se está comenzando ahora a estudiar, pero se supone que actúa de una forma que excluye a los patógenos. O sea, ocupa un nicho que hace que se excluyan los patógenos y además también favorece el desarrollo inmunológico correcto, con lo cual el animal también está más preparado para enfrentarse a los patógenos. Los nuevos descubrimientos que apuntan a que la composición de la microbiota podría influenciar en el desarrollo de diversas enfermedades, junto a la demostración de que la composición de la microbiota puede manipularse para controlar las enfermedades, han conferido un papel central a la investigación de la misma durante los últimos años. Bueno, esto es un proyecto un poco que tenemos y que estamos estudiando, todavía no está claro absolutamente, pero lo que sí que hemos visto que cuando se producen enfermedades derivadas de los colonizadores precoces hay una microbiota que está en un estado que no es de salud. Entonces hemos visto diferencias y lo que nosotros queremos intentar manipular la microbiota para que cuando detectamos que no está en buenas condiciones poder llevarla a las condiciones de salud que serían estas que excluyen a los patógenos. Hemos trabajado con vacunas y estamos intentando trabajar con probióticos, pero estamos todavía en unos pasos iniciales de experimentación y que todavía sí que estamos ensayando a nivel de granja, pero todavía no tenemos ninguna cuestión comercial pero bueno, si tenemos suerte podremos llegarlo más adelante. Después de ver cómo la ciencia está trabajando para poder detectar las distintas problemáticas del sistema respiratorio porcino, les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la calidad de carne de los cerdos. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina.
GenPork, genética y biotecnología, porque el éxito está escrito en los genes. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal, asistencia técnica de excelencia, productos especiales a medida de cada cliente, mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Ormitec, premoldeados de hormigón. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. Betanco. Productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. La calidad de la carne de los porcinos depende de una serie de factores que en este segmento de Saber Rural les proponemos ver cuáles son. Las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado en la producción porcina a partir del empleo de prácticas como la inseminación artificial, utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado, y la transferencia de embriones, con el interés de aumentar el número de crías o mejorar el desempeño reproductivo. En estos procesos, la valoración de la calidad de las muestras seminales resulta de fundamental importancia. Hay distintos parámetros de calidad de semen. Algunos tienen que ver con la calidad física y otros tienen que ver con la calidad biológica, o sea, la fertilidad per se que tiene, y la calidad física que tiene que ver con la movilidad, la motilidad, y parámetros que hacen que pueda acceder al óvulo. La calidad de carne en Argentina es un tema en desarrollo. Trabajamos mucho en comentar y un poco construir este concepto de calidad de carne, que en el mundo ya es un evento totalmente decidido. Le ha hecho mucho mal a nivel mundial a la carne porcina, que lo confunda con una carne blanca. Nosotros no tenemos que ir a ese segmento, nosotros tenemos que vender una carne de calidad que se diferencie de las carnes blancas netamente, y eso particularmente es lo que el consumidor empieza a elegir. Principalmente un semen comercial tiene que ser capaz de preñar los animales, ¿correcto? Eso es uno de los objetivos, y el otro objetivo es la forma que nosotros transferimos los genes a la nueva progenie, entonces tiene que ser de un alto valor genético. Ahora, la calidad propiamente tal del semen, hay muchos parámetros hoy día que lo miden. Nosotros, por lo menos nuestra empresa, considera súper importante lo que es el número de células totales, la motilidad, la morfología, que sea libre de bacterias. Se da que existen temas de higiene u otros patógenos en los laboratorios o en los borstats donde se fabrican este semen, que puede contaminar la dosis y traer problemas posteriores en reproducción. Y la parte muy importante también, la variabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de cada uno de estos parámetros, sobre todo lo que es las células totales, la variabilidad de que todas las dosis tengan, no la misma, porque obviamente hay una variabilidad en todo proceso, pero mínima, es súper importante. Nosotros, por un lado, compartimos la visión de mercado que tiene Genesus, la empresa en Canadá, que tiene muchísima selección genética en lo que es calidad de carne post faena. O sea, la calidad de carne de los animales que se sacrifican, se ponderan, se evalúan y van al programa de mejoramiento genético y se seleccionan los individuos que mejor calidad de carne producen. Compartimos esa visión, fue parte de la toma de decisiones por qué incorporar genética a Genesus, y va a seguir creciendo de sobremanera.
ellos están utilizando en sus programas inclusive la selección genómica para tener un progreso mayor aún de varios conceptos de la genética Genesus, más del tema de calidad de carne. Y en eso son líderes, es una empresa líder. En Argentina, nuestro objetivo principal es el consumidor, ¿no? O sea, brindar una carne que le agrade al consumidor, que sea más que útil para la industria y que sea rentable para el productor. Esa tríada es clave. En general, la calidad de la carne porcina se define de acuerdo a ciertos parámetros como terneza, color, jugosidad, sabor y aroma, vida útil de la carne y conformación de la res. La calidad de la carne depende de un conjunto de factores productivos, entre los que se encuentran los caracteres genéticos de cada animal, por lo que GenPorc está buscando incorporar material canadiense que defina los atributos de la carne. Las carnes de calidad porcinas son carnes que se denominan RFN. Son carnes rosadas, firmes y no exudativas. Son carnes que tienen un marmoleo, un veteado de grasa intramuscular, un color rosado firme, mucho más parecido tal vez a la carne de vaca. Son carnes que en la postfaena el pH no baja de golpe, lo cual da una capacidad para hacer chacinados de calidad, que hoy en Argentina no estamos con el material para hacer un chacinado de elevadísima calidad, como pueden ser materiales de jamones crudos Duroc de 18 meses de reserva, que tienen por ejemplo en España. Así que bueno, el consumo del mercado asiático de carnes de calidad, eso se paga en cortes de carnes de calidad entre un 50 y un 60% más por corte, por ejemplo, en Japón. Fíjate qué buena posibilidad que tiene de exportación en el mercado argentino. La calidad de carne del cerdo es digamos, una definición muy compleja, intervienen muchos caracteres, ¿verdad? Entonces, distintas características, como podría ser terneza, rendimiento de la cocción, la presencia de sabores deseables o indeseables, grasa intramuscular, todo eso, cada uno de esos tiene sus determinantes genéticos. Lo que tienen en común todas esos caracteres o fenotipos es que tienen un background genético muy complejo, es decir, prácticamente ninguno de estos está definida su calidad por un único gen o por unos pocos genes. Intervienen muchos genes. Algunos genes intervienen en común en más de una característica y eso es lo que hace que estén genéticamente correlacionados entre sí. O sea que al intentar cambiar un carácter genéticamente podemos afectar otros, pero cada uno tiene sus particularidades. Entonces yo diría que la característica fundamental de calidad de carne desde un punto de vista genético es que es un complejo de caracteres complejos. Se sabe poco con respecto a qué genes específicos actúan, pero se sabe mucho de cómo mejorarla a través, por ejemplo, de utilizar herramientas de selección basadas en pedigrees o en marcadores moleculares. El USDA recientemente tuvo una calificación de 3 tipos de carnes, ¿no? Y justamente viendo que el tema de que sea considerada carne de cerdo como carne blanca no es finalmente favorable para los mercados. Así que rosada, firme, no exudativa, pH que no baja posfaena, marmoreo, sabor, terneza, esas son carnes de calidad porcinas. Además de los factores productivos, la calidad de la carne depende de un conjunto de factores biológicos, entre los que se destacan la edad, el sexo y la raza del animal, determinados por la conformación genética. La evolución del manejo genético porcino en relación a la calidad de la carne ha incorporado la información genómica en las evaluaciones. El cambio más importante que ha ocurrido, yo diría, en la última década o menos de una década, es la incorporación de información genómica en las evaluaciones. Casi todas las compañías líderes de genética porcina en el mundo, y esto no solamente para genética porcina, es para genética vacuna y otras, pero en genética porcina en particular, han adoptado el uso de genotipeo con chips de alta densidad. Estos son unos dispositivos que le permiten en un solo manotazo obtener el genotipo de miles de marcadores dispersos en todo el genoma y incorporar eso en la evaluación genética tradicional que se viene haciendo desde décadas, que es basada en pedigrí. Entonces, combinando información de pedigrí con información de marcadores moleculares, se está logrando una revolución en genética animal en general y el cerdo está acompañando esa revolución. La calidad de carne, ahí hay una permanente confusión que yo escucho de colegas, porque
Uno es como cuando vos elegís una pick-up versus un auto. O sea, vos tenés cierta utilidad para un tipo de carne o para otra. Se define directamente. Entonces, primero hay que poder tener esa calidad de carne. Y eso es totalmente definido por las razas que utilizamos para calidad de carne. En orden de calidad de carne tenés el cerdo ibérico, la raza Duroc y la raza Berkshire. Esas son las razas que te van a poder proveer de calidad de carne porque hay una característica poligénica. O sea, no tiene calidad de carne quien quiere y quien maneja, sino quien puede, y después del manejo, desde luego, es importante el tipo de faena, el estrés y demás. Pero por más que cuides el transporte, que los cerdos vayan en un micro tipo larga distancia, que la faena sea con monóxido de carbono, que no haya estrés, la calidad de carne, a esa calidad de carne no vas a llegar. O sea que es netamente con el tipo de raza que vos utilices como terminadora. No hay alternativa. El desarrollo de la genética está ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de la carne de las poblaciones porcinas y de ese modo dar respuesta a las inquietudes de los diferentes mercados. Siempre en mejoramiento genético hay que, como dicen en Estados Unidos, think forward, o sea, hay que pensar en avanzada, porque lo que seleccionamos hoy se va a manifestar en cambio en las próximas generaciones, que son años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se ha avanzado mucho en temas de calidad de carcasa. Por ejemplo, rendimiento de carcasa se ha avanzado mucho. En cuanto a calidad de carne, se han mejorado cosas, por ejemplo, que tienen que ver sobre todo con caracteres como el pH de la carne post-mortem. Si hay una caída de pH muy grande después de que el animal es abatido, eso genera una cascada de efectos negativos en la calidad de carne. Por ejemplo, suelta mucha agua la carne cuando se la envasan los cortes individuales, etcétera. Todo eso se ha mejorado mucho y pienso que es una materia en la cual se sigue prestando atención. La otra es que están empezando a prestar atención mercados específicos, donde empieza el marbil o el marmoleado para algunos mercados más importantes, para otros menos. La presencia de sabores, lo que le llaman off-flavors, sabores indeseables, se ha mejorado mucho, tal vez no es tanto una prioridad ahora. O sea que, en general, eso es algo que es cambiante y si habla con las compañías, distintas compañías pueden tener distintos objetivos dependiendo de cuál es el target de su material genético, a dónde están exportando o vendiendo su genética, para producir animales terminales, para qué mercado. Pero en general yo diría caracteres que tienen que ver con pH de la carne post-mortem, rendimiento de la cocción, todo ese tipo de cosas siguen siendo importantes. Después de ver qué consideraciones tener para poder mejorar la calidad de carne de los cerdos, queremos agradecerle a los referentes de GenPork por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más saber rural. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Ormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente.
Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. Vetifarma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. La salud de los cerdos en toda granja es un bien preciado. Es por eso que en el siguiente informe les contamos cómo se la puede cuidar. En el manejo sanitario de los cerdos, el diagnóstico de enfermedades ha evolucionado a partir del desarrollo de líneas de investigación y la aplicación de nuevas técnicas. Así como en muchos aspectos la producción y la reproducción han evolucionado muchísimo, lo mismo ocurre con las enfermedades, particularmente las enfermedades infecciosas, en el cual con nuevas técnicas genómicas han permitido el descubrimiento, por así decirlo, de agentes que son difíciles de cultivar. A veces, particularmente los virus, no hay medio de cultivo para ellos y que de otra forma no podrían haber sido reconocidos como causantes de ciertas entidades. O sea, todo cambia y también el enfoque de las enfermedades infecciosas también cambia, ha cambiado mucho. En cuanto al control de enfermedades, lo más significativo que se ha avanzado en los últimos 10, 15, 20 años es en el diagnóstico molecular de enfermedades, diagnóstico rápido, detección molecular de agentes infecciosos. Evidentemente la detección a campo, es decir, con una muestra única, directamente preclínico, ha sido el énfasis muy grande. Yo creo que las epidemias de fiebre aftosa del 2001 en Inglaterra fue, junto con la explosión de PIRS, tanto en Estados Unidos como en Asia y en Europa, llevó a incentivar a las compañías de diagnóstico a explorar territorios que no se conocían. Por años nosotros estuvimos usando biología molecular para test serológico, fundamentalmente, para kits de ELISA, y ahora vemos que hay una infinidad de productos moleculares para uso rápido y sensible, con una sensibilidad exquisita, una sensibilidad de detección insuperable. El cambio climático y la evolución de los modos de manejo que imponen los nuevos modelos productivos de mayor intensificación son factores que generan la aparición, reemergencia o reaparición de las enfermedades, incluso de aquellas que estaban erradicadas. Hay distintas categorías. Por un lado, la concentración de animales, de gran número de animales, o de grandes granjas con gran número de animales, favorece mucho el índice de reproducción, o sea, del pasaje de un virus de un animal a otro, y eso favorece tanto la recombinación como las mutaciones. Hay particularmente los virus ARN. Y obviamente granjas con 100.000, 150.000 animales, eso es un caldo de cultivo muy grande para agentes que normalmente estaban en forma subclínica se manifiesten en forma clínica. De modo creciente, se observan casos de infecciones emergentes sobre las que se efectúan medidas de control a partir del concepto de bioseguridad. Muchas veces no es tan difícil erradicar, lo que es difícil es mantenerlo negativo, esa piara, esa granja o ese grupo de granjas. Entonces aquí la cuestión es concienciarse muy claramente de que cuando estamos hablando de bioseguridad y de toda una serie de prácticas de bioseguridad, las implementamos del todo y todo el mundo está pues
alineado con ello. Si eso no pasa, es extremadamente difícil que podamos tener éxito. Pero yo pienso que el control de las enfermedades infecciosas, especialmente las que ya tenemos y conocemos, hay elementos como para poder trabajar con ellas. Otra cosa es que alguien me dirá, bueno, y frente a aquello que aún no tenemos y que podría llegar, tipo diarrea epidémica vírica, etcétera. Bueno, primero de todo es tener conciencia de que algo pueda llegar. 2, conocer las medidas de bioseguridad mínimas que de alguna manera pueden ir a favor de evitar esa entrada. 3, aplicarlas. Y también una cosa muy clara, si ves algo que se está acercando en el tiempo, en el espacio, etcétera, pues qué medidas, no solamente individuales, sino grupales, podemos establecer. Pero cuando hablamos de grupales, aquí ya se hace difícil. Poner de acuerdo a las personas es lo más difícil. Poner de acuerdo a los cerdos no es un problema, pero a las personas es muy difícil. Dentro de las enfermedades emergentes se habla de PIRS, se habla de circovirus, se habla de virus de influenza, se habla de los coronavirus, como la diarrea epidémica porcina o el síndrome de diarrea aguda del cerdo. Hay numerosos y hay muchos que son pandémicos, o sea que afectan a todos los países, por lo menos que tiene alto índice de producción porcina, y otros que están muy focalizados en determinadas regiones por sus nichos ecológicos. Dentro de los factores que lo condicionan, por un lado es la movilidad de los animales, ese es un factor, la movilidad humana, en el caso de influenza, y por otro lado la selección. Básicamente se presiona mucho la selección en rápida conversión, en desarrollo muscular y posiblemente se restrinja en resistencia a algunos agentes. El uso racional de un antimicrobiano no es simple de lograr en la práctica clínica productiva porcina, particularmente porque se maneja en forma conjunta un importante número de animales bajo diferentes situaciones fisiológico-productivas. Depende de la sanidad de la granja. La tendencia mundial es la restricción de los antibióticos por su potencial transmisión al hombre. En ciertos países eso ha sido real, pero a veces el retiro de los antibióticos o la autorización por parte solamente por los veterinarios de uso de antibióticos ha llevado a mayor uso de antibióticos incluso. Entonces hay que tomarlo con pinzas, no es tan preciso el uso de antibióticos. Hay que ser, digamos, no hay que, por decirlo, prohibirlo completamente porque condicionaría la producción, ni hay que usarlo masivamente a veces frente a cualquier problema. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.